Hola, mi nombre es Laura Vanessa Julio López. El día de hoy, en nombre de mi grupo de trabajo, estaré realizando la sustentación de nuestro ensayo llamado La influencia de Marx y Wittgenstein en el análisis del discurso posmoderno, un enfoque crítico desde las ciencias sociales. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que las ciencias sociales tienen su origen en el siglo XVIII, aunque anteriormente ya se habían realizado estudios de dicha fecha, es oficial para considerarlas como tal. El objetivo del estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Dentro de las ciencias sociales existen diversas ramas tales como la economía, la psicología, la arqueología, la antropología, entre otras. Una gran variedad de opciones que tienen como objetivo principal conocer e investigar al ser humano en todo tipo de ámbitos. Por otro lado encontramos a Karl Marx. Fue un filósofo y sociólogo alemán de origen judío que influyó determinadamente en los movimientos obreros del siglo XIX. Emigró a París y a Bruselas haciendo amistad con Engels, con el que redactó en 1848 el Manifiesto Comunista, traducido a más de 100 idiomas. Expulsado de Bélgica, se dirigió a Londres, donde escribe El Capital y funda la Asociación Internacional de Trabajadores AIT. En sus obras expone y desarrolla el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, a través de los cuales explica la realidad social como una dialéctica de opuestos, que nos quiso decir que era una lucha de clases. La historia deviene así un progresivo proceso de liberación social frente a los poderes opresivos del capitalismo, la religión y la moral burguesa. Muchas posiciones políticas lo asumen todavía hoy como uno de sus referentes. Karl, reconocido por sus teorías sobre la alineación, la lucha de clases y la crítica al capitalismo, aportó también elementos esenciales para el estudio del discurso posmoderno. Su análisis de las relaciones de poder y su enfoque en las contradicciones inherentes a las estructuras sociales nos ofrecen herramientas conceptuales que permiten entender cómo se manifiestan estas dinámicas en el discurso contemporáneo. Marx también planteó que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la construye, y que detrás de las palabras y los significados se esconden relaciones de poder, conflictos sociales. Por otro lado, Ludwig Wittgenstein, filósofo del lenguaje, reconocido por su obra Investigaciones filosóficas, propuso una visión revolucionaria sobre el significado y el uso del lenguaje. Su enfoque en los juegos del lenguaje y las reglas lingüísticas nos invitan a reflexionar sobre cómo el discurso posmoderno puede ser entendido como una forma de juego, en el cual los significados son construidos y reinterpretados constantemente. También tuvimos en cuenta el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, que fue un filósofo británico de origen austriaco, hijo de un importante industrial del acero. Estudió ingeniería en Berlín y en Manchester, donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante 3 años. Luego empezó a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos y se trasladó a Cambridge para estudiar lógica bajo la dirección de Bernard Russell. La filosofía de Wittgenstein suele considerarse dividida en 2 frases. La segunda de ellas, caracterizada por una crítica radical de las tesis defendidas en la primera. Existen, con todo, rasgos comunes a ambas, como el interés por analizar el lenguaje como método de reflexión filosófica. El primer Wittgenstein está representado por el Tractatus Logico-Philosophicus, 1921, conjunto de aforismos escritos con un lenguaje bastante críptico que, inspirados en el atomismo lógico de Russell, investigan las relaciones entre el lenguaje y el mundo del lenguaje. Figura el mundo en la medida en que comparten con él la misma estructura lógica, la cual no puede ser dicha en el lenguaje, sino tan solo mostrada.
pues es la condición de posibilidad para decir cualquier cosa. Por otro lado, también encontramos que su límite en la medida en que el lenguaje no puede sino figurar el mundo y por tanto nada se puede decir sobre cuestiones éticas o estéticas, que según considera el filósofo son las verdaderamente importantes. El segundo, Wittgenstein, sin embargo, sometió a crítica el supuesto básico del Tractatus, de que la lógica posee una relación privilegiada con la estructura del mundo. Consideró que ésta correspondía tan solo a una de las posibles usos del lenguaje, en modo declarativo y descriptivo, pero que no tenía en cuenta la lista abierta de juegos de lenguaje, entre los que se podría contar el preguntar, el exclamar o el contar chistes. El significado de un término, además, no puede depender de una proyección mental, sino de su uso social, pues de otro modo no se entiende que sea comprendido por los demás. Ambas precisiones muestran la nueva preocupación del autor por integrar el lenguaje con el complejo de la acción y de la sociedad, abandonando la idea de hallar un modelo ideal que no derivase en un reclusionismo, aunque él no fuera positivista, lógico. Wittgenstein fue una figura crucial en el desarrollo de la filosofía analítica, posterior tanto por su influencia sobre algunos miembros del llamado Círculo de Viena, Rudolf Carnap, Kurt Golden, Otto Neurath, como por el magisterio que ejerció desde Cambridge, donde se desarrollaría la llamada filosofía del lenguaje ordinario.